Usted ahí en el mensaje que le acaba de salir le dice entendido, no se preocupe. Y vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a comenzar. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, como papás que aman sus hijos, pero también como papás que son hijos tuyos, que somos hijos tuyos. Y hoy queremos, Padre, tomar de ti. Hoy queremos tomar de tu paternidad, hoy queremos tomar de tu hijidad, porque queremos caminar en el diseño que como padres tú has preparado para nosotros, pero también queremos caminar como esos padres que potencian a sus hijos, que los impulsan, que son entendidos en sus diseños y en sus propósitos y que logran encaminar, que logran tomar esos hijos como esas flechas de la aljaba para lanzarlos a donde tú estás apuntando, Señor. No queremos ser de aquellos que lanzan sus hijos hacia cualquier lugar, sino hacia donde tú apuntas, hacia donde tú colocas. Padre, hoy abrimos nuestro corazón y nos presentamos en humildad para crecer, Señor, en el entendimiento de lo que nuestros hijos en este tiempo necesitan de nosotros como papás. Padre, te bendecimos y nos disponemos completamente a ser enseñados por ti. Amén. Amén. Amén, amados. Eh, Quiero que arranquemos por esta palabra. Salmo 127:4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Eso está en la Biblia textual, cuarta edición. O sea, papás, la- lo primero como Dios nos llama es valientes. O sea, ser papá es ser valientes. Aquí dice, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, Dios necesita que seamos valientes. Porque hay todo un sistema y algo que tenemos que comenzar a crecer en la valentía es que hay todo un sistema que quiere mezclar a nuestros hijos y mezclar la semilla que Dios puso en ellos. O sea, como papás, y ahorita de que estaba con Caleb antes de la reunión, por eso la corrimos a las 8 porque él está comiendo 7:15 más o menos, acaba de comer 7:45, ahí lo tomo yo, lo baño y lo preparo para dormir y ya ahí ya está con Dani. Y mientras estaba con Caleb, había algo que el Señor me estaba hablando en ese momento, y es que como papás tenemos que redefinir las medidas que tenemos. O sea, no es normal que nuestros hijos sigan las conductas del mundo y que para nosotros eso sea algo normal. O sea, si mi hijo o mi hija se viste como una niña o como un niño del mundo y yo lo veo como algo normal como papá, ya tengo un problema. Porque estoy mezclado. O sea, el mundo está como la medida en mi casa. Entonces tenemos que comenzar en estos tiempos de administración que van a ser mensuales, ¿a qué? A revisar mucho las medidas. O sea, cuando miramos a nuestros hijos, ¿qué estamos viendo? Cuando hacen algo o manifiestan algo, ¿qué pensamos de eso? ¿Nos parece normal? ¿Se nos agracia, no? Ah, míralo, así es, ¿no? Nos pasó algo muy curioso esta semana, justamente ayer, si no estoy mal. No, el lunes. Ah, sí, ayer fue el lunes. Algo muy curioso y es que Caleb desde los 6 meses comenzó su alimentación complementaria. Entonces, hasta los 6 meses él solo comía la leche de la mamá. De ahí en adelante ya la pediatra nos dijo, bueno, comencemos con alimentación complementaria, démosle comidas en sal, arranquemos con verduras, luego ya metemos proteína, carnes y ya metemos los carbohidratos, los lácteos. Bueno, tiene todo un régimen alimenticio. Y resulta en todo esto que la semana pasada Caleb solamente estaba comiendo maduro.
O sea, uno le ponía su pedacito de pollo y maduro y él cogía solo el maduro y se comía el maduro. Y el pollo lo tiraba al suelo. Entonces yo, no, Dani, pues pongámosle otro pedazo de maduro, finalmente pues le está gustando el maduro, pues pongámosle más maduro y no comía pollo, ¿no? Y por la noche más maduro y por la mañana después de él era maduro todo el día, ¿no? Y estuvimos con la pediatra y le dije, bueno, la verdad, yo no sé, él se ha vuelto como exclusivo para comer, ya solamente está comiendo maduro, solo come papa, el pollo le gustaba mucho, ya no le está como gustando mucho el pollo, antes le gustaba mucho la verdura, ya como que le hace el feo a la verdura, pero hemos tratado de hacer todo bien como usted nos ha indicado y pues no sabemos si algo está mal, ¿no? O sea, si hicimos algo malo o qué pasó. Y entonces ella dice, no, es normal, es normal que ellos tengan esas etapas donde les gusta mucho algo. Pero ustedes como papás tienen que servirle el plato completo y él tiene que aprender que eso es lo que tiene que almorzar. Entonces, listo, se comió el maduro y el resto lo dejó. Listo, está bien, no comas más. Pero no hay comida hasta las 5 que te toca ya la merienda con yogur. Así llores, así tengas hambre, si te da hambre te volvemos a colocar tu platico de almuerzo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y ya comenzamos hoy, ¿no? Con el régimen con él. Y fue muy curioso porque hoy almorzó sus frijolitos y todo normal. Pero tuvimos que dejarlo un rato ahí en su mesa y yo le decía, Dani, no, no lo mires porque empezó a tirar la comida al suelo y Dani comenzó, "¡Ah! El suelo". Yo, no, tranquila, yo recojo, déjalo que lo tire al suelo, ahí está. Y él, mientras alegaba con la comida, con el plato y demás, además que no le colocamos su maduro, acabó comiendo. Comió carne, comió un poquito de arroz, comió un poquito de frijol, ¿no? Y vimos que comió. Claro, tiró cosas al suelo, otras ahí, pero finalmente terminó comiendo, ¿no? Entonces, muchas veces el formar a los hijos implica esos procesos dolorosos, ¿no? Porque a veces él se siente y se enoja. Y él patalea, ¿no? Y llora y es aquí y allá. Y tira la comida del suelo y uno quiere carambas, ¿no? O sea, ya, saquémoslo para que no la tire. Pero nos toca vivir con él el proceso, o sea, entender la etapa en la que él está para poder acompañarle a él en ese proceso. O sea, nos tocó renovar nuestra forma de pensar para decir, ok, listo, estás en esto, pues tenemos que acompañarte en esto. Otro proceso en el que está Caleb es aprenderse a dormir sin el seno de la mamá. Ustedes no saben anoche cuántas veces se levantó buscando el seno, entonces lo acostábamos en la cama y le decíamos, tranqui, estamos contigo, duérmete solo, ¿no? No te preocupes, no, no, tú no estás solo, aquí estamos. Casi, ¿qué será? Una hora, más de una hora llorando, llorando, se dormía, lloraba, se dormía, lloraba. Pero está en el proceso de también aprender a dormirse sin el seno de la mamá. Entonces, le estamos trabajando mucho los cambios de hábitos. Y ese cambio de hábitos siempre va a ser un dilema para nuestros hijos. Pero el cambio de hábitos implica que el papá tiene que tener un entendimiento mayor que el del hijo, porque saben que lo está metiendo y sabe por qué tiene que pasar y por qué atravesar los procesos. Y uno como papá está tranquilo, a veces, claro, no crean que cuando se levanta a las 3 de la mañana y uno está con sueño, uno se levanta contento, ¿no? Y más cuando está lloviendo y hace frío y caramba, ¿no? Justo hoy. Y para eso que uno lo coloca en la cama y él se atraviesa, él se adueña de toda la cama, él es pequeño, pero cuando se estira, se estira. Y yo no puede ser, no sé, otra vez aquí en la mitad los dos, ¿no? Mírale. Y yo lo miro y él ahí, feliz, ahí estirado, ¿no? Entonces, soportamos los procesos con nuestros hijos como papás porque entendemos que hay algo que se está formando en ellos de madurez. Y cuando hablamos de madurez es que yo no espero que sus hijos se comporten como adultos, sino que conforme a la edad que ellos tienen, ellos puedan comenzar a comportarse de acuerdo a esa edad. Eso es la madurez. No es que, uy, o sea, imagínense de pronto que llega Marianita acá, ¿no? Y nos llega hablando como una señora de oficina, todo el tiempo diría, no, algo está mal con esta niña, porque no está siendo niña, o sea, tiene que ser una niña conforme a su edad. Entonces entendimos que Caleb necesita entrar en una etapa de madurez y eso implicó de parte nuestra entenderlo y acompañarlo en ese proceso, pero también soportar juntamente con él la prueba, ¿no? Y discernir cuando está llorando por hacer pataleta y cuando está llorando porque es de verdad, ¿no? Casi siempre es por pataleta, pero bueno. Entonces, nos ha tocado que entrar con él en esos procesos, ¿no? Pero lo más importante es
uno estar como papá equipado para acompañarlos. Porque si yo como papá no estoy equipado para acompañar a mi hijo, pues mi hijo va a terminar caminando solo y como no tiene un papá o una mamá que lo acompañe en el proceso, pues mi hijo va a terminar creciendo de una forma incorrecta. Su madurez no se va a desarrollar de la forma correcta, porque como papá estamos para eso, para decirle, oye, ¿sabes? Llegó tu tiempo de que ya el seno de la mami se acabó, así que bueno, a dormirnos así, y nos toca acostarnos con él. Ayer Dani estuvo con él por la noche, acostada, ¿no? Y ahí acostados, él se movía y ven para acá, ¿no? Y él buscaba el seno y ella, no, espérate, lo acomodaba, lo abrazaba, tranquilo, todo está bien, hasta que se durmió. Y va a ser un proceso. La pediatra nos dijo, eso es un proceso, porque él está en la etapa del desapego, o sea, él ahora extraña a la mamá más que nunca. Si antes la extrañaba, ahora sí es cierto que más. Yo le digo a Dani, la canción de Caleb para ti, no sé si han escuchado esa canción de Tercer Cielo, que estoy enamorado y todo el tema, ¿no? O sea, esa él se la dedica todos los días, ¿no? Todos los días él se levanta enamorado de ella, ¿no? Y claro, uno lo tiene cargado, apenas la ve, sale allá. Pero él está en este momento de sus 9 meses, está entendiendo que él y la mamá son dos seres diferentes. Que antes él pensaba que eran uno solo. Ahora le está dándose cuenta que, uy, o sea, ella está separada de mí, ¿no? Y todo eso es un proceso, porque todo el tiempo está buscando el seno, todo el tiempo está buscando ahí, pero ha tenido que ir entendiendo y nosotros también hablándole y acompañándole en el proceso de decirle, oye, ya estás creciendo, ¿no? Entonces es momento de que comiences a entrar en etapa de madurez. Así que Dios a sus hijos en este tiempo los tiene en etapas de madurez y por eso les decía lo de la valentía, porque la valentía es la capacidad que va a desarrollar un papá para soportar los procesos juntamente con sus hijos. El padre fue un padre valiente. Él tomó a Cristo como aljaba, lo lanzó al vientre de María, ¿cierto? Y él lo acompañó en cada proceso mientras iba a llegar a la cruz. El Padre soportó juntamente con Cristo la cruz. Uno muchas veces piensa, la cruz fue súper difícil para Cristo, pero papás, yo creo que la cruz fue más difícil para el Padre. Ver a su hijo cómo se lo apaleaban, ¿no? Cómo le daban con toda y no pudiendo hacer todo, tener que guardarse todas sus armas y permitir que le dieran con toda, que lo molieran. Así que el Padre estuvo con Cristo acompañándolo en su proceso y soportó juntamente con Cristo la cruz con sabiduría y amando más el propósito que a Cristo mismo. No diciendo que Él no amara a Cristo, pero como papás tenemos que amar más el propósito que el Padre ha puesto en nuestros hijos que a nuestros hijos. Porque a veces amamos más a nuestros hijos y acabamos apartándolos del propósito, porque queriendo ayudarles, queriendo impedir que pasen por procesos, terminamos dañando su vida y apartándolos del Señor completamente. Entonces el Padre estuvo con Cristo desde que nació hasta que murió en la cruz y resucitó y se encontró con Él. O sea, Él soportó todo el proceso. Él soportó todas las calumnias. Yo creo que todos ustedes, a los que están aquí, ¿no? Eh, no sé si se han dado cuenta cuando hablan de sus hijos, todos, uy, de una, se ponen alertas y van sacando la espada, ¿no? Van alistando ya la espada afilada, la cuchilla, mejor dicho, el hacha, el machete, van sacando de todo ahí, ¿no? Listos. O sea, cuánto más el Padre cuando hablaban de Cristo, ¿no? A Cristo lo crucifican con mentiras. Tienen que mentir para crucificarlo y el Padre guarda silencio. Él podía haber hablado. ¿Cuántas veces no habló el Padre estando gente, no? Que decía, este es mi hijo amado. Que decían, uy, yo escucho un ángel, yo escucho un trueno. No, yo escucho aquí. Pero él guardó silencio porque era el proceso de madurez de Cristo. Sus hijos también están en un proceso de madurez. Y la madurez siempre, siempre, siempre va a doler. Yo siempre cuento esto y me acuerdo de mi primo, Alejandro. Somos contemporáneos, él es un año más grande que yo, pero yo me acuerdo que él más o menos a los 6 7 años siempre decía, me duelen las piernas. O sea, si yo tengo un recuerdo de él de pequeño es que siempre le dolían las piernas. Y mi abuela sacaba sudoles y tenga sudoles, ¿no? Ahora, entendemos por qué le dolían las piernas, porque estaba creciendo, sus huesos se estaban estirando y eso le dolía.
Y él se la pasaba con dolor de piernas, pues claro, es que es grandísimo, pues cómo le va a doler las piernas, ¿no? Se estaba estirando. O sea, la madurez y el proceso de crecer duele. Si no está doliendo, es porque algo no está bien, algo no está ajustado, algo no está creciendo de la forma correcta. Entonces, sus hijos entran en un proceso en el cual es importante que ustedes como papás sepan en qué están. Sepan en qué están sus hijos para que los puedan acompañar con un entendimiento superior. Estoy seguro que todos ustedes ven a sus hijos y dicen, qué tremendo, ¿no? Míralo como canta, mira cómo toca, tan cierto de todo, ¿no? Pero con todo y eso, no dejan de ser jovencitos vulnerables que necesitan del acompañamiento de sus papás. Así que, más allá de uno desconfiar de sus hijos y decir, no, yo no confío en ellos, por eso estoy encima, más allá de eso es tener la sabiduría del Padre para acompañarlos, para estar cerca, para tener un entendimiento superior. Esto va a demandar de nosotros que nosotros estemos, como les dijimos la última vez, update. O sea, nuestros hijos pueden llegarnos con preguntas de toda índole. Quizás algunos están en su proceso para entrar a la universidad, algunos ya están en la universidad y algunos en el colegio están viendo ya cosas terribles, ¿no? Ahí es donde es importante eh, que podamos como papás tener un entendimiento superior y no decirle, no, pues sabes, no sé, o guardar silencio, ¿no? A las que están más jovencitas, quizás de repente por ahí algún chico que les llama la atención ellas y todo el tema, como papás tenemos que tener una respuesta. O sea, ese es el punto, donde como papás la sabiduría del padre, podemos ser padres porque tenemos padre, o sea, primero hubo un padre. O sea que la imagen correcta de cómo ser padres y madres está en el padre. Entonces, y a los chicos igual les comienzan a atraer la sección alguna, la sección, les comienza a atraer algunas otras jovencitas y es importante como papás tener un entendimiento, decir, no, es normal, no te preocupes, las hormonas, ¿no? ¿Qué va? Yo pasé por lo mismo si vieras, ¿no? O sea, no, esa es la medida del mundo. ¿Cuál es la medida de Cristo y del Padre para nuestros hijos hoy? O sea, ese es el punto, ¿no? Y en eso tenemos que comenzar a entrenarnos. Dani quiere decir algo. Dale. Buenas noches a todos. Bueno, yo estoy por acá con Caleb, entonces van a escuchar fondo de bebé. Eh, Hablando mucho de lo que dice Dani, creo que por eso es tan importante cuando hablamos de en qué etapa están sus hijos, no solamente es la etapa en cuanto a lo terrenal, ¿sí? Es, no, pues tiene 12 años, ya empieza tal vez su cuerpo a sentirse diferente, que eso es otro tema, ¿no? Ya otros están por los 15 donde buscando pues quiénes son y bueno, son de acuerdo a las edades de cada uno de los jóvenes que están acá, están viviendo sus procesos diferentes, pero creo que algo muy importante es que ustedes como papás sepan cuál es el reloj que Dios está marcando para ellos, ¿sí? Porque ahí es donde empezamos tal vez a compararlos, ¿no? Pues yo creo que más o menos a esta edad todos los jóvenes están viviendo esto, pero es que es entender que cada uno de nuestros hijos, incluyendo si son hermanos, tiene un diseño tan diferente que el padre puso en ellos. Y él a veces cree, es que tal vez el hermanito a esta hacía lo mismo. No, o sea, es tan importante que cada uno de nosotros tengamos una revelación de lo que cada uno de nuestros hijos, cada uno de ellos necesita estar en el tiempo que es ahora. Porque poniendo un ejemplo, como decía Dani, no, quiero hacerme algo en mi cuerpo o estoy viviendo una situación con un chico o alguna chica o cualquier cosa, o incluso los que son universitarios ya, no, o una oferta de trabajo, ¿cómo sé como papá antes que ellos qué es lo que Dios quiere para ellos y cómo darles un consejo sabio? Muchas veces es no, pues o sea, el consejo de nosotros es no, no sabemos, ¿no? Y qué triste porque no debe ser así. Yo creo que no es el diseño es que
nosotros nos anticipamos como papás porque sabemos qué es lo que Dios está hablando de ellos en ese momento y cada vez que ellos vengan hay un consejo que manifiesta el Padre y esto es muy importante. La tarea primera de nosotros como hijos de Dios al tener hijos es ser la manifestación del Padre en sus vidas. Que si ellos nos ven, tengan una imagen tan igual de lo que es el Padre que se acercan a nosotros y se están acercando al Padre. Entonces, creo que cuando nuestros hijos nos piden consejo en algo o les damos una instrucción de que tal vez vemos algo que no están haciendo bien o algo, es porque, no porque me enseñaron o porque me dijeron, es porque ellos empiezan a ver algo diferente. Es, mira, ¿sabes? En Dios no estás en el tiempo de hacer esto. O no cojas esto porque eh, el Padre no tiene esto para tu vida, ¿sí? Pero que haya siempre una voz, no de la experiencia, sino de que hay un conocimiento pleno de cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos y así guiarlos a tomar decisiones, porque hay consejo de Dios en eso. Y ahí es donde ellos también van a empezar a ver al Padre cuidándolos, guiándolos a través de nosotros, no solamente a sus papás, sino al Padre mismo encarnándose en nosotros, mostrándoles dirección, cuidado, consejo. Entonces, por eso es muy importante este punto. ¿En qué están mis hijos hoy? ¿Sí? No, pues yo sé lo que él hace desde que se levanta hasta que se acuesta. No va por ahí. ¿Cuál es la voz de Dios en la etapa que están tus hijos hoy? Y obviamente el saber cada cosa de ellos es muy importante porque así vamos a saber si lo que está haciendo o no va acorde a la agenda que Dios tiene para ellos en este tiempo. Así es. Entonces, tenemos que comenzar a mirar a nuestros hijos desde el corazón del Padre y no desde nuestro corazón como papás, porque de alguna manera nuestro corazón está muy corrompido. Uno escucha a papás que dicen, no, yo no soy capaz de abrazar a mi hijo o de acercarme a mi hijo, a mi hija, porque mi papá no fue nunca así conmigo. Bueno, está bien, ¿no? Pero cuando comenzamos a vernos a nuestros hijos desde el corazón del Padre, todos esos quizás traumas que nuestros papás terrenales ocasionaron en nosotros se sanan. No tiene de otra. Entonces no pasa por lo que yo viví con mi papá, sino que pasa, recuerde, ser valiente. Entonces es tomar de la paternidad del corazón del Padre para comenzar a acercarnos a nuestros hijos, acompañarlos en los procesos, ir con ellos y vivir con ellos lo que Dios ha permitido que podamos vivir. Entonces, las excusas, nos enseñaba el pastor Arturo hace algunos días, manifiestan una naturaleza terrenal. Las excusas muestran las limitaciones de este mundo, pero no la riqueza del Padre. Siempre que sacamos una excusa, no, es que yo no lo hice por esto, no lo hago por esto, es que usted no sabe cómo fue difícil, son limitaciones terrenales, no es la riqueza de Cristo manifestándose en nosotros. Entonces es bueno que ustedes puedan quitarse esas excusas. Es que yo no sé, bueno, si no sabes, ¿por qué no aprendes? Es que yo nunca lo viví. Bueno, si tú no lo viviste, ¿por qué no lo vives en el Padre para que se lo ministres a tu hijo o a tu hija, ¿no? Tenemos riqueza de Cristo inmensurable para tomar. Entonces, delante de Dios no tenemos excusa para decir por qué nos está costando a veces ser valientes, ¿no? Y quiero que vayamos a Malaquías 2:15, pero voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que nos sirve mucho para este, este espacio. Dice Malaquías 2:15, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? O sea, el Señor de esa unión quiere hijos que vivan para Dios.
O sea, no hay de otra. Para esto, Dios nos entrega hijos. No para que yo diga, bueno, tuve un hijo, ¿no? Uy, yo tantos tiempos quise ser futbolista y no pude. Bueno, pues aquí está el futbolista de la familia, ¿no? No, 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 espérate, espérate. Dios quiere hijos que vivan para Él. No, yo toda mi vida quise ser bailarina de ballet, no, pues aquí está, ahí está. Esta es la chance, ¿no? O sea, yo no lo pude, pero ella sí. No, espérate. ¿Qué tiene Dios preparado para tu hijo? Porque al momento en que yo conozco y comienzo a entender lo que Dios ha preparado para mi hijo o mi hija, yo puedo comenzar a ser ese papá valiente que lo acompaña en los procesos. Y no solo que lo acompaña, sino que también genera procesos para que él se introduzca y crezca en madurez. Suponga por un momento que vamos donde la pediatra del niño, ¿cierto? De Caleb, todo el tema. Y la pediatra dice, no, pues tienen que, o sea, se come lo que se sirve. Y si no come, pues lo dejan ahí hasta la próxima comida. Y no es que si no comió, entonces se pega el seno, no. Si no comió, no comió y le dicen, esto es lo que hay, si no lo comes. Y decimos, no, qué duro, ¿no? Pobrecito el niño, míralo como llora, ¿no? Usted no sabe, no. Y llegamos acá y hacemos lo que queremos, ¿no? Ahí no hay valentía para afrontar procesos con nuestros hijos. Entonces, la valentía como papás valientes es saber también introducir a nuestros hijos en los procesos que necesitan. No es simplemente, no, pues ahí estoy contigo, no, yo voy a volverme el mejor amigo de mi hijo, ¿no? Estás llamado a ser su papá o su mamá, no a ser su mejor amigo, su compinche, ¿no? Él necesita amigos de su edad, pero necesita un papá y una mamá que entiendan el propósito y el diseño. Y conforme a eso, pueden generar procesos y pueden acompañarlos en procesos, soportar el sufrimiento juntamente con ellos y no evitarlo. El sufrimiento nos forja, nos enseña obediencia. El sufrimiento es necesario. Y uno como papá quisiera que no sufrieran, pero lo necesitan. O sea, Caleb en esta etapa está pasando por el sufrimiento de no comer maduro, o, no, o que no solamente sea su maduro, ¿no? Y llora, tira la carne al solito, yo listo, no te preocupes, yo la recojo, tranqui, pero ya no hay comida. Y hoy lo sentamos, Dani estaba y yo no, ven te digo, este es tu almuerzo. Si no te lo comes, no tienes más comida hasta las 5 que te toca el yogur. Así que ahí te quedas, yo Dani, comamos aquí tranquilos, porque nos dimos cuenta que estábamos volviendo de él el centro. Entonces almorzábamos y entonces uno estaba ahí pendiente, no, no, ya él se sienta en su mesita, le ponemos su cosito y él se sienta con la comida y ya come solo. Antes estábamos, no, cuidado aquí ya, listo, dale solo, yo Dani, no, no lo mires, nada, tranquila, porque si él te mira y tú te miras, pues ahí mucho se nos arma. Entonces no, no lo mires, que él no te vea y está bien, ¿no? Y ahí acompañarlo en el proceso. A veces se frustra y se enoja, ¿no? Coge el frijol, lo tira al suelo, después lo vuelve a coger y ya lo probó. Pero acompañarlo en el proceso. Y son procesos en los cuales como papás tenemos que soportar el sufrimiento juntamente con ellos. Igualmente con el sueño, les decía, ¿no? La fácil cuando él se levanta a la 1 de la mañana es, Dani, ponlo en el seno y ya sabemos que se duerme. Ya toca es, no, venga, páselo a la cama, oye, tranqui, estamos contigo. Así sea 1 hora que esté llorando, no lo colocamos y nos trasnochamos con él. Sufrimos juntamente con él. No saben cuándo, nada de broma. Pero, ¿qué es lo importante? Aprender a transicionar esos procesos juntamente con ellos. Y también aprender a saber cuándo el proceso les corresponde a ellos solos. Entonces, hay cosas que como papás nos involucran y hay cosas que como papás absolutamente no. Deben aprender a transicionar procesos también. Entonces, ¿en qué etapa están sus hijos y qué proceso es necesario que ellos se introduzcan, pero que quizás con un amor corrompido como papás no estamos permitiendo que ellos maduren? Dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Si nuestros hijos no alcanzan la madurez que deben alcanzar con nosotros como papás, van a ser adultos disfuncionales, que van a tener partes fuera de diseño. Y todo lo que no está en diseño no tiene funcionalidad.
Entonces, ser papás es comenzar uno a involucrarse, a entender, a crecer en sabiduría. Si usted no sabe algo cuando su hijo se lo pregunte, dígale, ¿sabes? Voy a preguntarle al Señor. Y procure preguntarle y ser diligente y luego decirle, Dios me dijo esto, ¿sabes? Respecto a lo que tú me preguntaste, Dios me contestó esto, esto, esto y esto. ¿Sabe cuánto fuego va a prenderse en ellos cuando escuchen a sus papás hablando de esa manera? Mi papá escucha a Dios y Dios le habla, además que le respondió lo que yo le pregunté. Entonces no tomamos de la experiencia, no tomamos del conocimiento, no tomamos de lo que hemos vivido, tomamos de las riquezas inmensurables de Cristo. De ahí tomamos. De ahí entendemos en qué Dios quiere meter a nuestros hijos. Oh, bueno, Dios quiere que ya mi hijo comience a dormir solo. Ah, listo, es la etapa. Listo, te vamos a acompañar, ¿no? Te ambientamos para que todo el tema, pero tienes que hacerlo. O sea, yo no puedo quedarme más contigo aquí en cama. Tienes que hacerlo porque ya es el momento. Te estás quedando biche y es tiempo de madurar. Y si no maduras, área en que como papás nosotros no permitimos que nuestros hijos maduren, es un área que más adelante le va a costar mucho trabajo desarrollar. Entonces, es entender, ¿no? Como lo comentaba Dani, ¿en qué están nuestros hijos en Dios? O sea, Dios en qué quieren nuestros hijos hoy y como papás, ¿qué nos corresponde hacer? ¿En qué procesos los metemos? Y los acompañamos, si los podemos acompañar. Y si no, pues les oramos, les explicamos y listo, vas a comenzar a hacer de esta y de esta manera, ¿no? Y es muy importante que, a ver, nuestros hijos no solamente necesitan la provisión física, hablamos de la mesada, alimentación, etcétera, ¿no? El vestido y todas esas cosas, porque además la palabra respecto a esas cosas declara que Dios tiene cuidado de eso. Entonces, ¿qué necesitan nuestros hijos? Que nosotros estemos buscando constantemente comunión con el corazón del Padre para poder entender ellos en qué proceso de madurez Dios los necesita introducir. Esto implica que todo el tiempo estemos oyendo y también nos va a trabajar a nosotros. O sea, yo era el partidario que le decía a Dani, Dani, pongámosle otro pedazo de maduro. O sea, pues que no se coma el pollo, ¿no? Que se coma el maduro. Y Dani, no, pero no, pues yo, ponle el maduro, ¿no? Y claro, cuando yo, uy, caramba, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué mal le estaba haciendo. Tenemos que ajustar. Entonces, claro, implica también ese cambio de mentalidad. Vamos a crecer. Con la dormida era el otro. Dani decía, no, él dejémoslo ahí en el corral. Yo, Dani, yo creo que se siente solo el niño, porque no lo cogemos. Yo no lo cojo, tengo sueño. Claro, ya la pediatra dijo, no, hay que hacerle sentir acompañado. Entonces ya, bueno, listo, cambio de mentalidad. Tenemos que renovar como papás nuestro entendimiento constantemente, constantemente. O sea, no podemos pretender que nuestros hijos vivan o tratarlos como si vivieran en un contexto como el nuestro, como el que nos tocó crecer a nosotros. Nos toca estar constantemente entendiendo, conociendo, investigando, ¿no? El mundo va a decir muchas cosas de sus hijos. No, los niños a la edad de 12 años, los niños a la edad de tal edad, las jovencitas en tal edad. ¿Qué está diciendo el cielo? Porque es más fuerte lo que dice el cielo. Pero el asunto es, hay un valiente, hay un papá que lo oye. Con Caleb, cuando él nació, dijimos, no vacunas. Él sin vacunas, eso recibimos del Señor, sin vacunas. La pediatra todos los meses que vamos, ¿ya lo vacunaron? No, no lo hemos vacunado. El próximo mes les pregunto, yo listo, no hay problema, doc. Claro, o sea, ella entendió que no lo queríamos vacunar, respetamos la posición de ella respecto a las vacunas y nos dice, siempre les voy a preguntar y le dijimos, siempre te vamos a decir lo mismo.
Entonces, cada que nos vemos, ¿ya lo vacunaron? No, doc, no lo hemos vacunado. Ah, bueno, ustedes no saben cuántos niños se mueren de una edad, no, eso saca toda la lista, ¿no? Y si no, pero no, yo le dije, pues es que él hasta ahora, pues 2 fiebres que le han dado de un día y con fiebre y todo él come. Entonces, así como que algo que le dé muy así, ¿no? Pero ese es el punto, dirección del Señor. Alguno dirá, Dios, vacúnenlos. Amén, o sea, amén, está bien, ¿no? Pero entendidos en el diseño de lo que Dios quiere trabajar en ellos. Es muy importante. Y no caer en idolatrar a los hijos, ¿no? Usted lo viera, ¿no? No, eso cuando lee la Biblia, se la sabe de memoria. Y no, maravilloso, pero igual está en proceso de madurez. O sea, qué lindo que esté apasionado por la escritura, pero que eso no nos lleve a evitarle procesos. Los procesos son necesarios. Cristo tuvo procesos. Si Cristo los tuvo, ¿cuánto más no nuestros hijos? Entonces, no caer en idolatrarlos, ¿cierto? Pero no caer tampoco en el extremo de, bueno, no, ya él ya resuelve solo, hace solo, no. Los hijos van a necesitar, hasta el día en que se casen, del consejo de sus papás, y aún casados también lo van a necesitar. ¿Que va a cambiar la funcionalidad como papás? Claro que va a cambiar cuando ya se casan. Pero mientras estén bajo autoridad de ustedes, van a necesitar su consejo. Entonces, no podemos tener una respuesta nula ante algo que le pase a nuestros hijos. Listo, no sé, me metí a orar, no lo encuentro. Voy al pastor, mira, mira, pastor, ¿sabes? Mm, Mira que, por ejemplo, a ver, que Caleb se me acercó y me preguntó esto. Yo no sé qué contestar, o sea, estaba preguntándole al Señor y no recibo nada. ¿Qué consejo me das tú? Pero yo no le voy a decir, "Uy, ¿por qué no hablan de tu pastor? ¿No? A que él te resuelva. No, yo como papá debo tomar mi lugar como el consejero de mis hijos. Entonces yo voy como papá con humildad a mi pastor, reconozco que no conozco, pero soy yo quien le enseño, soy yo quien lo corrijo, soy yo quien le instruyo. Entonces se va formando una dinámica que la vemos tal cual en Cristo y el Padre. Él dice, yo hago todo lo que veo al Padre hacer. Digo todo lo que veo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo instruía. Él no necesitaba tomar consejo de Pedro. No sé si se acuerdan cuando va Pedro, ¿no? Y le dice, no vayas a la cruz. ¿Ustedes creen que Cristo quería ir a la cruz en ese momento? No, él no quería ir. Él no quería ir a la cruz y se aparece, ¿no? Pedro, ¿no? Maravilloso. Y le dice, mira, maestro, mi amigo, no vayas, ¿no? Qué exagerado, ¿no? ¿Para qué te vas a morir? Pues él ya había tomado consejo del Padre y valoraba más el consejo del Padre que el consejo de sus amigos en este caso. Y dijo, ¿sabes? Claro, fue la respuesta muy fuerte, ¿no? Pero en el fondo, entre líneas, le está diciendo, alguien en quien confío y que me ha instruido toda mi vida, ya me instruyó. Tu consejo no me sirve. Así que, lo siento, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y ahí es donde el crecer como valientes implica el estar entendidos en los diseños y en la voluntad del Padre para nuestros hijos. Nuestros hijos pueden escuchar a Dios maravillosamente, tener visiones, meterse en el espíritu, ¿cierto? Fluir en lenguas. Pero como papás estamos llamados a tener un entendimiento mayor en los caminos del Padre para ellos, conocerlos y poderles decir, esto que estás haciendo, creo que no es la voz de Dios para tu vida, estás escuchando mal. Porque muchas veces uno dice, no, si me dice, Dios me dijo, yo no tengo ya nada más que hacer. No, ¿sabes que sí? Tienes que discernir si es la voz de Dios. No, es que él escucha a Dios tremendo. No, sí, claro. Pero Judas, en medio de los 12, se contaminó. Entonces, eh, el que crea está firme, que mire que no caiga, ¿no? Entonces, como papás, no es pues estar todo el tiempo escaneando, ¿no? Y pesando a nuestros hijos. Pero sí, sí es importante
el estar discerniendo qué voz están oyendo y conocer, ¿sabes? Creo que está escuchando una voz incorrecta. Se le habla, no atiende. Tenemos armas espirituales. Nos metemos a pelear por nuestros hijos en la brecha. Hay una voz que se lo quiere o se la quiere llevar. Pues me levanto como papá, como guerrero, como valiente, a pelear. No me quedo, ay, ¿qué será que hago, no? Qué terrible la situación. No, estoy petrificado. No, o sea, viendo eso, me levanto en oración, en intercesión, y saco las armas del Espíritu y comienzo a pelear desde el Espíritu por él, estableciendo la voz verdadera, pero respetando el proceso y la disciplina que el padre pueda estar teniendo con mi hijo en ese momento. Nadie ama más a sus hijos, ni siquiera ustedes, de lo que Dios lo hace. O sea, ustedes no pueden amar más a sus hijos de lo que el Padre mismo los ama. Y eso es importante, que lo tengamos claro, que se afirme en nuestro corazón. Y mire que hay una palabra muy linda en Malaquías 4:6. Todo el tiempo estuvimos en Malaquías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que dedicar la tierra al exterminio. ¿Sabe que hoy yo revisaba esta palabra y encontraba que la palabra Él hará volver, esa palabra volver en hebreo es shuv, S-H-U-V, shuv. Y es una palabra tan linda porque dentro de todos sus significados está la palabra arrepentirse. Y recuerde que el arrepentimiento es ¿qué? Cambiar la forma de pensar, cambiar la manera de pensar. Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Lo primero que Dios va a trabajar es en renovar el entendimiento de los papás hacia los hijos. El diseño es este, el papá es quien se acerca al hijo. No es que usted viera, mi hijo está rebelde, está complicado, ¿no? Acércate. Pero es que me acerco y no, renueva tu entendimiento. Update, actualízate, ponte al día. Interésate por las cosas que a él le interesan. Yo me acuerdo algo y era que hubo un día que tuve que decirle a mi papá que no me diera un regalo, porque a él le gustaba regalarme cosas costosas. Pues una vez me fue a dar unos zapatos y él los escogió y yo le dije, sabes, no me gustan. Y es que, no, pues es que si no son estos, pues no. Y yo le dije, bueno, pues entonces no. ¿Qué más es que no me gustan? Yo no me los voy a poner, ¿no? Entonces, ¿para qué me los...? O sea, no. Es el update, ¿no? Él tenía un gusto, yo tenía otro gusto, y ese arrepentimiento, ese cambiar la forma de pensar, implica eso. O sea, yo no puedo meter a mis hijos en mi manera de pensar. Es que no, así, yo viví así de esta manera, yo hice las cosas así, está bien. Quizás hoy en día han cambiado. O sea, hoy los chicos usan esto a la perfección. Y uno ve, papás, ¿cómo es que lo desbloqueo? Y él dijo, papá, es que está descargado. Esto se descarga. No, qué complejo. Claro, o sea, es el update, ¿no? Donde, listo, no sabemos todo de las redes ni nada de esas cosas, pero sabemos en qué está. ¿Cuál es la corriente que está moviendo a los jóvenes? ¿Cuál es la corriente? ¿Qué es lo que le está gustando? Lo siento. ¿Por qué le gusta lo que le gusta? ¿Por qué le gusta vestirse así? ¿Por qué no así? ¿Está bien que se vista de esta manera? O sea, esta forma en que se está vistiendo refleja la santidad del Cordero. No, listo. ¿Por qué se está vistiendo así? No llegar, bueno, te voy a quemar toda tu ropa porque esa ropa es de Satanás, ¿no? No, espérate, o sea, el asunto no es la ropa, el asunto es que si se está vistiendo de esa manera, su corazón ya se vistió así. Puedes quitarle la ropa, pero su corazón ya está vestido. Entonces, el asunto no es botar la ropa, el asunto es que hay en su corazón que la está llevando o lo está llevando a vestirse de esa manera.
Entonces tenemos que también aprender a pelear la batalla, porque a veces peleamos la batalla en lo terrenal. No, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con una mamá que la hija estaba involucrada con un jovencito que no le agradaba a la mamá y la hija se fue de viaje y la mamá ese día que ya salió de viaje iba a cambiarle todo el cuarto a esta chica, porque es el cuarto, era el mismo cuarto de la hermana y la hermana había pasado por una situación similar a la que ella estaba pasando. Le dijo, no es el cuarto es lo que me tiene a la niña así. Y le dije, no, no es el cuarto, es que ella ya está enamorada del chico, ¿tú qué más esperas? O sea, tú la cambias de cuarto, rompes las cartas, borras las fotos, va a seguir enamorada. Entonces, cámbiate de casa si quieres, pero el asunto no es eso, el asunto es lo que está en el corazón. Cuando yo comienzo a entender lo que está en el corazón, yo ya comienzo a cambiar lo externo, porque primero estoy trabajando en lo interno. Entonces no es volvernos, no, pues nada, vístete como quieras, total, la santidad del Señor está en tu interior. Mentira. Lo externo refleja lo interno. Entonces, ¿cuál es el orden? Arreglo lo interno y se ajusta lo externo. Tenemos que aprender a pelear de esa manera. Y justamente esta palabra de Malaquías, él hará volver, shup. Los primeros que se arrepienten, los primeros que sufren ese proceso de metanoia, son los papás. O sea, los hijos llegan para expandirnos, no para que nosotros los metamos en nuestras formas. Los hijos vienen para romper en nosotros religiosidad, guiados por la voz del Padre. Pero es muy importante, amados papás, que todos los que estamos aquí entremos en un proceso de arrepentimiento, aún de las cosas buenas. Porque si yo miro a mi hijo y digo, qué buenito, ¿no? Oye, arrepiéntete porque no lo estás viendo como Dios lo mira. Si Dios nos mira en estos momentos, Él nos ama, pero cuando uno lee las cartas a la iglesia en Apocalipsis, a las 7 iglesias, Dios a cada iglesia le dice, menos una, le dice, qué bien estás, ¿no? Pero, ¿sabes? Trabaja en esto, porque tienes que corregir esto. O sea, Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. O sea, no, ninguno, ni nosotros, ni nuestros hijos son producto terminado. Dios siempre tiene algo para que trabajar con nosotros. ¿Cuánto no más con nuestros hijos? Entonces, papás, la pregunta es esta. ¿En qué están trabajando con sus hijos? ¿Cuál es el proceso en el que Dios quiere tener a sus hijos? O sea, tiene que haber algo en el que ustedes estén involucrados con ellos. Más allá de la mesa, más allá de el compartir algún gusto, ¿no? Es en Dios que nos está uniendo. ¿Qué me une con mi hijo en Dios? ¿Qué proceso? ¿En qué estoy acompañando a mi hijo? ¿Qué madurez está queriendo Cristo desarrollar hoy en él? Porque muchas veces la madurez que Él va a querer desarrollar en Él también la está queriendo desarrollar en nosotros como papás. Entonces Él acude al que en principio es más maduro, el papá, para el que el papá sea el instrumento por el cual el hijo es perfeccionado. Y es que ese fue el diseño de Cristo. El Padre perfeccionó al Hijo en obediencia, por medio del sufrimiento, dice Hebreos. Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, que cambiar nuestra forma de pensar, que comenzar a ser unos papás activos, ¿no? Oye, ¿qué te dijo Dios hoy? Uy, ¿sabes que no he escuchado? Ven, vamos a escuchar a Dios. Que te dé una palabra para esta semana y la vamos a trabajar. ¿Listo? Y lo vamos a hacer juntos. Si saben que sus hijos están trabajando un material, ¿no? Y sabe que fue muy confrontante encontrarnos con dos chicos en situaciones extremas que fueron los únicos que cumplieron a cabalidad todo. Kevin, que llegaba a las 2 de la mañana de trabajar y a las 2 de la mañana se sentaba a hacer el material.
Y lo hizo completo. Y Sergio, que está en el ejército y todos los días tomó la cena. Y los demás en sus casas no la pude tomar. Yo, caramba, ¿no? O sea, yo se lo paso de pronto al que está en el ejército, ¿no? Pero tú que estás en tu casa, es que no tengo vino, pues es zumo de uva, es que no hay zumo de uva, toma agua. No dejes pasar la cena, hazlo con agua y una galleta. No hay galletas, un pan de un tostado, algo, un pedazo de papel. O sea, resuélvelo, ¿no? No, pues usted viera, ¿no? Qué difícil tomar la cena hoy. Y cuando yo digo que Sergio en el ejército lo tome todos los días, hoy no la he tomado, ¿no? Nos dijo el jueves. Y yo, carambas, ¿no? Y son los procesos, el ser forjados, el ser trabajados, eh, donde el papá es importante como compañero, pero que paulatinamente comienza a desarrollar la madurez de un hijo que aprende a escuchar directamente al padre. Y el papá siempre va a ser importante, pero más importante que nosotros es el padre. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, hablando un poquito de lo que estás diciendo, Dani, creo que para los que tienen la gran oportunidad de tener su pareja y trabajar conjuntamente en la formación de sus hijos y juntos están escuchando esto, eh, creo que es muy importante que los dos trabajen en equipo en este asunto, porque muchas veces se le deja solo a uno esa carga de formar los hijos y es algo que es incorrecto, ¿sí? Creo que no es que los dos sean iguales, porque creo que Dios ha puesto características y riqueza en los dos de forma diferente y esa riqueza que tiene el uno no la tiene el otro. Y por eso es muy importante que se trabaje en equipo, porque eh, los dos son fundamentales para diferentes áreas de formación en los hijos. Entonces, digamos, lastimosamente muchas veces los papás son los que a veces les cuesta como, ay, es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo acercarme, no sé. Y muchas veces el no sé se convierte en ese muro de separación, ¿sí? Y creo que es que se tome el reto, como decía Dani, de valentía para que ese muro sea deshecho en el nombre de Jesús y avancen, ¿sí? Creo que es muy importante que los dos se sienten a oír a Dios. Bueno, vamos a orar. Y yo le decía a Dani, eh, es muy importante que se levante unos padres intercesores. Ahora, una cosa es que yo ore por mi hijo, Señor, lloro por mi hijo, lo bendigo. Pero una cosa es yo volverme un intercesor por mi hijo, donde yo voy a pelear sí o sí por mi hijo en lo celestial, con mi esposo, con mi esposa, porque sí o sí tiene que entrar en el diseño. ¿Sí? Y ahí es donde Dios va a empezar a dar las estrategias, es donde Dios va a empezar a dar el diseño, es donde Dios nos va a empezar, bueno, el error está aquí, no está acá, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Porque es eso, o sea, el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Y es una riqueza que muchas veces no aprovechamos. Y es, no, es que no sé qué hacer. Y el problema ni siquiera es que no sabemos qué hacer, sino que no hemos ido a la fuente. Y es eso, o sea, muchas veces intercedemos más por gente de afuera que incluso por nuestros propios hijos. Y es muy triste. Entonces, es meternos en una guerra porque es tan impresionante que Dios diga que la herencia que tenemos son nuestros hijos. Y muchas veces invertimos más tiempo en nuestros trabajos, en tantas cosas que a la final para Dios son basura. Y ahorita mientras Dani hablaba, estaba ahí acostando a Caleb y el Señor me trae a memoria el versículo donde dice de las añadiduras, ¿no? Mateo 6, donde dice que buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y sentía mucho del Señor de que buscar su reino es entender que busco siempre establecer la forma en cómo Él piensa en mi vida, en cómo Él es, porque el reino finalmente es su forma de ser, ¿sí? Y si Él en su palabra nos refleja que para Él es muy importante nuestros hijos, mucho más importante que nuestro trabajo, mucho más importante que cualquier cosa, que nuestro ministerio, que qué sé yo.
ahí es cuando el trabajo y todo eso que estamos poniendo por delante se convierte en un enemigo del propósito. Se llame ministerio, se llame lo que sea. Entonces, incluso celular, ¿no? Porque muchas veces el celular, pasamos más tiempo en el celular que escuchando o compartiendo con nuestros hijos. Entonces, muchas veces, y lo digo con cuidado, porque tal vez no prosperamos financieramente porque no estamos desarrollando la herencia correcta. Mm. Es que esa es la herencia. O sea, en el cielo, cuando se habla de herencia, lo primero que aparecen son los hijos. En lo terrenal, cuando hablan herencia, terrenos, carros, todo eso, ¿no? Pero el lenguaje del cielo, cuando se habla de herencia, aparece el fruto del vientre. Nada más. Entonces, es muy importante saber enfocarnos, ¿sí? Creo que Dios nos ha dado mucha riqueza y sobre todo entender que el Espíritu Santo está para saber guiarnos en cada proceso de nuestros hijos es una bendición, pero hay que saberla aprovechar, hay que saberla cosechar, cuidar, ¿sí? Porque eh, creo que parte de este material que estamos trabajando, pero también de todo el año que queremos desarrollar, es ayudarles a ustedes a que puedan tener una familia conforme al diseño de Dios, ¿sí? Y, y no hay nada más lindo y no va a haber otro lugar más lindo que sus hijos conozcan de Dios a través de sus padres, ¿sí? Es muy triste que los hijos tengan más confianza con sus pastores o con sus amigos que con sus papás. Y es como ir empezando a sanar esas grietas, ¿sí? Pero porque tomamos la fuente, ¿sí? Y es que la palabra no sé cómo hacerlo, tiene que desaparecer de nuestro lenguaje y ser valientes. El valiente, y una vez escuché esto del pastor Fernando, y a mí siempre me marcó, el valiente no es el que no tiene miedos, es el que los enfrenta. Temores, van a haber un montón. Sí, el temor de no sé cómo voy a reaccionar, no sé cómo esto, pero no sabe, en él soy valiente y los enfrento. Porque aún es eso, o sea, su palabra está tan llena de riquezas para sustentarnos ante cada espacio que uno sienta caer. Pero es aprender a confiar en el Señor y sobre todo tener instrucción de Él. Pero es eso, es saber cuáles son nuestras prioridades conforme a Dios. Seguir a Dios, y yo en estos días eh, pensaba eso. Mucha gente dice ser discípula suya, pero saben, ser un discípulo es que se toman el tiempo para aprender del maestro, ¿sí? Se toman el tiempo para oír, para imitar, para, uy, esto. Y hay tanta gente que quiere ser discípulo, pero es porque, pero no se han tomado el tiempo de ser discipulados, ¿sí? Y Cristo dice que Él quiere que seamos sus discípulos, ¿sí? Y es eso, es la esencia de verlo a Él, de escucharlo, uy, y seguir, de seguir, de, uy, esto me gusta, esto, ¿no? Entonces, realmente el hecho de que estemos aquí, en esta reunión, nos hace avanzar a que deseamos construir algo precioso para nuestros hijos, pero también es que estas reuniones tengan cambios en ustedes, traigan acciones de arrepentimiento y de cambios a las casas, ¿sí? El hecho de que ustedes estén en una congregación, que hayan escuchado cosas del pastor, lastimosamente no nos hace, y me meto en el equipo, eh, que estemos peleando lo mismo que Dios está queriendo que peleemos, ¿sí? Entonces, no nos aseguremos en esas cosas, porque eso no es lo verdadero. Lo verdadero y lo que dice su palabra es que el que me ama es el que me obedece. Y es uno de los versículos que incluso los chicos están trabajando. Y obedecer tiene que ver con que yo estoy escuchando su voz y estoy obedeciendo. Entonces, realmente a fin de cuentas, ¿realmente somos discípulos suyos? Si a veces ni siquiera le oigo. Y creo que el asunto más importante en nuestras vidas es nuestra casa. Es lo primero que al Señor le importa, nuestras familias. Entonces, eh, ¿cuáles son nuestras prioridades ahora?
Si Él dice que Él nos va a sustentar, ¿hasta qué punto nuestro trabajo nos ha cogido de esclavos simplemente para no edificar la herencia que realmente tenemos? Entonces necesitamos entender y ver qué es lo que el diablo ha formado alrededor de mí para entretenerme en lo que realmente debería estar haciendo. Llámese ministerio, llámese trabajo, llámese, no sé, tantas cosas que uno a veces ocupa. Y es eso. Entonces es muy importante primero que los dos se pongan de acuerdo para trabajar en estos temas, porque los dos son vitales para esto. Segundo, que aprendamos a oír a Dios en cuanto a nuestros hijos. Que si oímos más a Dios en otras personas, bueno, esto va a cambiar a partir de ahora, Señor. Nos unimos al orden que tú has estado hablando en tu palabra y que sigues hablando hasta hoy. La herencia que más tenemos y la más valiosa son nuestros hijos. Y para ti eso es lo más importante en nuestra vida. Así que abrimos nuestro corazón para oírte, para hacer los cambios que sean necesarios. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dejar su trabajo por sus hijos, por ejemplo? O el ministerio por sus hijos. Si nos chilla un poquito, creo que tenemos de pronto la visión en la herencia equivocada. Y bueno, no sentirnos culpables, pero sí que sea la luz y que venga el orden del Señor para que podamos ver sus diseños floreciendo en nuestras casas. Amén. Antes de que oremos, quisiera, no sé, poder permitir que quien tenga alguna pregunta, quien quiera sumar algo, tenga la libertad de hacerlo. Paz, adelante. Sí, escuchándolos, reflexionaba acerca de algo y es la cuestión de la tradición, ¿no? Tenemos una tendencia a replicar. Yo creo que todos nos hemos visto repitiendo escenas que seguramente nuestros padres, bien o mal, hicieron. Y normalmente nos acordamos incluso son de las cosas malas, ¿no? Entonces, hay algo que el Señor precisamente para este tiempo está hablando muy fuerte, muy claro. Y lo hablábamos con mi esposa esta semana. Si el Señor nos guía a hacer un ayuno, por ejemplo, ¿cómo lo estás planeando hacer? Pues yo sabía que en su mente estaba como ya lo habíamos hecho en el pasado. Y yo le decía, es para viejo. Si a la final, si a la final en lo que estamos es, preguntémosle al Señor, ¿cómo quiere que lo hagamos? Y lo tremendo, por ejemplo, hoy, le dije, mira, yo le he preguntado al Señor y yo siento que lo debemos hacer así. Y lo más poderoso fue que el Señor le había indicado más o menos lo mismo. Y efectivamente era distinto a como lo habíamos hecho en el pasado. Me refiero precisamente al ayuno de Daniel. Y a lo que voy con esto es que donde más se nota esta situación de replicar lo que aprendimos de nuestros padres es en ser padres. Terminamos repitiendo los dichos, terminamos repitiendo absolutamente todas las cosas, incluso aquellas que en algún momento dijimos que no íbamos a hacer. Entonces, yo siento que esto que ustedes comparten hoy con nosotros es supremamente importante, ¿no? El tema de, para nosotros no puede ser normal lo que para el mundo es normal, sobre todo si vemos que efectivamente está desviado de lo que Dios dice, de los propósitos de Dios. Y, y qué bueno
qué bueno que el Señor nos tenga en este tiempo, como casas primeramente, y creo que el reto precisamente frente a esa palabra que ustedes compartían hoy con nosotros, es que el Señor está levantando una primicia santa. Esta semana el Señor, en todas las palabras salta a mis ojos la palabra generaciones, 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 generaciones. Y porque a la final Dios es Dios de generaciones. Pero fíjense que cuando hablamos de generaciones, precisamente pensamos en ellos, pero es que nosotros tenemos que entendernos como esas generaciones que el Señor está levantando. E incluso ellos van a lograr lo que seguramente quizá nosotros no hagamos, ¿no? Como el Señor le dijo a David, no le permitió levantar templo, lo tenía que hacer Salomón, ¿sí? Y, y ahí es donde yo pienso que tenemos que revisar bien nuestro rol como papás, no solo de cara al proceso que ellos están viviendo, y lo digo por muchas circunstancias, porque lo hemos vivido, en casa también. Eh, Juan Manuel entró a mitad de año, por ejemplo, y está súper juicioso, dedicado al estudio, y le dan las 11 de la noche estudiando. Entonces uno dice, ay, pobrecito chinito, está trasnochando. Pero no es pobrecito, es decir, a la final está haciendo lo que le toca hacer, si me hago entender. Y cuánto más si tiene que ver con las cosas del Señor. Entonces creo que aquí hay dos cosas, y lo hablábamos precisamente con los pastores, con Daniel y con Daniela. Y es que esa primera semana, por ejemplo, mi esposa estuvo muy, muy al corte ya hiciste el material, ya hiciste tal otra cosa. Entonces hay que dar un margen para que ellos operen a la voz del llamado de Dios y que desarrollen la obediencia, pero tenemos que estar ahí atentos en última instancia. Porque la cuestión de fondo es que tenemos que valorar el llamado que Dios les ha hecho. Y Dani les decía algo muy fuerte en la reunión del jueves, y es que pues a la final el que no dé la medida, y no es una amenaza, ¿no? Eso también es importante que ustedes como papá lo entiendan, ¿no? Dios es Dios de procesos, y precisamente la reunión del jueves fue una reunión que yo creo que manifestó la misericordia de Dios. Y es, oiga, muchachos, sabemos que están pasando cosas, sabemos que seguramente no todos han obedecido la instrucción como corresponde. Como decía el pastor Daniel, los que sí lo hicieron fueron los que más excusa tenían para quizá no haberlo hecho. Entonces todos los demás, pues, hombre, caramba. Y era la misericordia de Dios diciéndoles, muchachos, hay que esforzarse. Hay que esforzarse porque los dones hay que multiplicarlos, porque el reino de los cielos se trata de dar fruto. Entonces, guardando el equilibrio de no estar forzando, porque como decía Daniela también, y es que no lo haga porque mi papá me mandó, sino que al final lo haga porque siente el deseo y el anhelo de hacerlo. Y nos vamos a llevar sorpresas tremendas. Y vuelvo, y qué pena citar los ejemplos, pero es que en serio me tocó mucho el corazón. Mi hijo Juan Manuel es comeloncito, es gordito como yo. Y, y siempre le ha costado mucho trabajo ayunar. Y esta semana ayunó hasta las 3 de la tarde. Y no porque nosotros le dijéramos, y no porque nosotros lo presionáramos. Fue tremendo porque dijo, yo le tengo que cumplir a Dios. Y entonces ahí es cuando uno dice, wow, ¿sí? No lo está haciendo porque es un ayuno congregacional, no lo está haciendo porque lo estamos forzando. Es más, no lo está haciendo ni siquiera dentro del material de la cartilla.
sino que Dios le habló, se lo prometió a Dios, yo le tengo que cumplir a Dios. Entonces, creo que ahí, pero es también un poco, y que el Señor nos ayude, ¿no? A estar atentos sin forzar, pero también ejerciendo autoridad. Y creo que desechando todas las formas antiguas, que creo que es uno de los mensajes principales eh, de, de lo que hoy nos han transmitido, ¿no? Gracias, Paz. Y no sé si algún otro papá quiera ¿m? Aportar algo, preguntar algo, contar algo. Buenas noches, bendiciones. Pues todo lo que han hablado los pastores como, como líderes del grupo, creo que es, es certero, ¿no? Es algo que como papás debemos recibirlo hoy en nuestro corazón. Tenemos muchas cosas por alcanzar con nuestros hijos. Lo hablo desde mi perspectiva como papá. Eh, mm, ver a Josu levantarse a la madrugada, ver a Josu metido con lo que el Señor ha puesto en el corazón de este grupo, pues, y como decía alguien, no sé si era el pastor Alejo o Daniela, no porque nosotros lo obliguemos, no porque nosotros le digamos, porque Él lo ha entendido, porque Él lo ha recibido en su espíritu. Eso lo llena uno de gozo, saber que no es uno, sino es el Padre y el Espíritu el que pone en el corazón de cada muchacho. Yo sé que no soy el único que puede estar viviendo eso, yo que todos los que estamos aquí hemos visto el esfuerzo de nuestros hijos. Y como le digo, a veces no los podemos apoyar en todo por nuestras ocupaciones, pero verlos como ya han determinado cosas, para nosotros es un gozo, es un gozo. Sabemos, vuelvo y le reitero, nos falta, en el caso de nosotros, nos falta, pero esto que se está gestando aquí con este grupo, eh, es una gran ayuda para todos. Yo creo que eh, bendecimos al Padre por esto y sabemos que nuestros hijos van a llegar aún más lejos que nosotros, como la palabra que empezaba el pastor Daniel, Salmo 127, son esas flechas que están en esa aljaba, que nosotros las vamos a direccionar para que lleguen mucho más allá de donde nosotros llegamos. Entonces, animarlos a todos a, a seguir apoyando a los muchachos y ante todo conectaditos con el Padre para que Él sea el que hable al corazón de ellos cada día. A mí me gustaba mucho lo que Dani nos enseñaba con Malaquías, ¿no? En cuanto a desarrollarnos como padres, es desde el corazón del Padre. El diseño viene desde ahí. A manera personal, pues a mí esa palabra yo la vengo trabajando hace bastante, a manera personal, porque nosotros desafortunadamente, cuando no es del corazón del Padre, ejercemos una autoridad incorrecta sobre los hijos. Viene una autoridad con mucha injusticia, viene abuso, ¿sí? Y aún conociendo del Señor, aún dentro de la iglesia se ve mucho eso, porque uno lo ve con las mismas familias, uno ve cuando una madre, un padre le habla a su hijo, y eso habla mucho, ¿cierto? La imagen que estamos portando de Cristo en nosotros, aún en la forma de hablarle a nuestros hijos. Entonces lo que dice mi esposo y lo que nos enseñan hoy, nos hace reflexionar y aún es confrontante porque hay mucho para desarrollar, mucho. Porque cuando una madre ama también mucho a un padre, no le está permitiendo al hijo desarrollarse. Lo que Dani nos coloca el ejemplo con Caleb. Claro, uno humanamente se desespera, que tiene, bueno, y nos salimos, ¿no? Pero es eso, es rompernos. Me gustaba mucho cuando Dani decía, es unirnos
al desarrollo de ellos, ¿no? Al tiempo en que están, que están viviendo y a veces quizás no los dejamos desarrollar por nosotros mismos. Alguien dice, nuestros hijos a veces no crecen, es por nosotros, porque no sabemos. Entonces, la voz mía con el Señor, enséñame tu paternidad para poder ejercerla de una manera correcta. Porque mamá y papá no sabemos ser padres si no está nuestro corazón desde el Señor. Vamos a hacer la tarea mal, o quizá la estamos haciendo mal. Entonces, por misericordia, nuestros hijos están. Entonces, para mí es una voz de alerta, más que todo para nosotros, independientemente de lo que nuestros hijos están haciendo. Es que el Espíritu nos muestra esta noche cómo estamos haciendo la tarea. De manera personal nos falta mucho, 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 aún sabiendo que el Señor nos habla, nos da diseño, nos da su forma, pero aún hay áreas donde no las hemos conquistado, en este caso pues con Josué que todavía está, y más en la condición de él. Es algo muy complejo. Entonces, gracias Dani y Danielita por lo que nos están hablando hoy. Buenas noches. Yo sí quería pues compartir de lo que el tema que nos han tocado hoy los pastores, en el sentido de que yo tengo la tendencia mucho a resaltar en ellos lo que el Señor de pronto les ha entregado a ellos y lo bueno que ellos hacen, ¿no? Lo bueno que ellos hacen desde esa concepción que tenemos de que es del Señor, ¿sí? Entonces, el Señor sí me ha hablado muchas veces de que de pronto yo idolatro a mis hijos, ¿no? Y ahora me lo estaban confirmando con el comentario con lo que estaba diciendo la pastora, que muchas veces idolatramos a nuestros hijos cuando andamos resaltando y sacando pecho por lo que ellos muchas veces están haciendo bien. Entonces es algo muy, muy importante. Lo otro que yo también he sentido es, en el caso mío personalmente, es que el crecimiento ha sido, digamos, ha crecido mucho en los últimos 2 años espiritualmente y he sentido que ha crecido más que yo, que soy el papá, ¿sí? Entonces he sentido que yo no tengo que darle el consejo, la palabra, sino porque lo ha recibido para adelante, pero entonces sí me he dado cuenta que sí lo necesita. Y ahora que está separado de nosotros, sí vemos que sí necesita que nosotros como papás estemos pendientes, le estamos dando palabra, le estemos hablando y él en su humildad, pues que lo caracteriza, siempre la está pidiendo y siempre está dando gracias por lo que nosotros hacemos, por lo que le decimos, por lo que le compartimos. Entonces ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita y bueno, gracias que realmente lo que nos han compartido hoy es algo con lo que me identifico y me ayuda a crecer, ¿no? Bien, amados. Entonces nos vamos a ir con... Ah, Lady, dale, perdón, perdón. Qué pena, perdón. Yo también quería bendecirlos y darles muchas gracias porque sí, a veces como papás nosotros, y cuando ya los hijos están grandes como que creemos que ya no, ya. Pero sí hay muchas cosas que nos faltan y hay muchas cosas que nosotros debemos aprender, tener la humildad para reconocer y para, bueno, redireccionar en el Señor, ajustar las cosas y como nos han estado diciendo hoy, cambiar esa mente. Aún nosotros mismos empezar por cambiar la mentalidad de las cosas y bueno, este es un tiempo muy bonito. Recibo las palabras que nos han dado con mucha gratitud y el Señor nos sigue ayudando en este crecimiento que él está colocando para este tiempo. Amén, amén. Entonces, a ver, quizás la pregunta más inmediata es, ¿y cómo comienzo a involucrarme en las cosas de mi hijo, cierto? Hay unas que son más sencillas, otras no, pero miren, algo tan lindo y es preguntarle al Señor, ¿qué tienes hoy para él o para ella? Que a través mío tú lo quieras desarrollar, tú se lo quieras dar. Y es tan sencillo, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí
tenemos comunión con el Señor, ¿cierto? Así que tomarnos en un momento en el día, no que no, ya como Dani lo hizo, ya no, ya, yo me salvé con Caleb, ya qué más da, no. O sea, que cada uno pueda tomarse, ¿no? El tiempo de preguntarle, Señor, ¿qué quieres, qué tienes tú para darle hoy, en nuestro caso, digamos, a Caleb? ¿Qué le quieres dar hoy? ¿Qué le quieres tú dar hoy? ¿Qué quieres hoy tú desarrollar en él? Porque yo quiero ser parte. Y comiencen a acercarse con sus hijos desde ahí. Desde ahí, Él mismo va a abrir la puerta. O sea, eso es lo lindo. El Padre mismo nos va a abrir la puerta. Pero, claramente dice la Escritura, al que llama, se le abrirá. Si no llamamos, pues no se nos abre, ¿no? Entonces, vamos a llamar. Padre, ¿qué quieres hoy darle? ¿Qué quieres desarrollar con él o con ella? Yo quiero ser parte de eso. Y Dios nos va a comenzar a hablar, a direccionar, a guiar. Y seguramente vamos a escuchar el próximo mes de parte de ustedes testimonios muy lindos de lo que el Señor les dijo, que esperamos oírlos. Eh, y vamos a hacer algo, ¿listo? Quizás para que de igual manera el testimonio se pueda compartir, si lo tienen antes en el grupo. Creo que es importante, ¿sabe? Cuando uno lee esas cosas, yo no sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho leer biografías, porque uno se enciende leyendo lo que esos hombres de Dios hicieron. Así que voy a sacar a todos sus hijos del grupo de papás. Van a salir. Para que aún ustedes, por ejemplo, si mañana alguno Dios los lleva a hacer algo y tiene un testimonio, pueda escribirlo y compartirlo para que ayude a la fe de los otros papás. Creo que sería muy lindo, ¿no? El escuchar, mira, este papá Dios le dijo esto y no, qué tremendo, busquémoslo también, vamos a hacerlo. O sea, es muy lindo que lo que yo alcance en Dios ayuda a que a mi hermano aumente su fe para que él también lo pueda alcanzar. Entonces, vamos a irnos con eso, que se forme un hábito, el preguntarle a Dios qué quiere para nuestros hijos, qué quiere darles, qué quiere desarrollar y comenzar a trabajarlo juntamente con ellos. Amén. ¿Puedes orar? Padre, te damos gracias porque tú eres el más interesado en la restauración de nuestras casas y de hacernos conforme a tu diseño, Señor, que es que demos fruto y gobernemos, Señor. Así que yo oro, Padre, para que todo lo que el enemigo ha usado hasta el día de hoy en nuestras casas, contra nuestros hijos, contra nosotros mismos, para que esa brecha siga latiendo, ahora mismo, Señor, yo me pongo de acuerdo contigo para unirme a mis hijos, para unirme a lo que tú dijiste de ellos y despojarme de todo lo que se opone a lo que tú ya hablaste, Señor. Oro para que aún la imagen que yo soy sea transformada en tu imagen, para que cuando les hable, para que cuando simplemente yo sea, ellos puedan verte y te amen porque sé mostrarlo bien. Así que yo oro, Señor, para que una unción de unión sea desatada sobre cada una de nuestras casas, Señor. Y toda brecha que ha estado trabajándose vez tras vez, incluso de generación a generación, hoy pueda sellarse a través de la sangre del Hijo que une todas las cosas. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado todas las herramientas en nuestras vidas para pasar cada proceso con nuestros hijos, porque tú eres un Padre bueno, un Padre que provee incluso antes de la necesidad. Así que creemos en que ya en nosotros habitan todas las herramientas para cada uno de nuestros hijos y para lo que ellos van a necesitar, porque antes de ser nuestros son tuyos, Señor. Así que nos unimos a tu visión, a tu voz, a saber de que tienes propósito eterno con ellos
y que nos despojamos y nos quitamos del centro, Señor, y recordamos que tú nos los diste para un propósito específico y nos unimos a eso, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios lleno de misericordia y siempre estás al tanto de volvernos a hablar, de volvernos a enfocar, de volvernos a volcar al camino correcto, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos va a dirigir hacia toda verdad en cada proceso que nuestros hijos estén pasando, Señor. Te damos gracias, te bendecimos por ser buen Padre, Señor. Amén. Amén. Amén, amados. Nos Amén, vemos amén. el próximo mes. Pendientes de la REU. También estamos atentos a los testimonios que van a mandar por el grupo. Un abrazo grande para todos. Bendiciones. Daniel, una cosita. Bendiciones. Espera. Perdón. Les informamos a los papás que el 27, Ay, sí. no sé, el 27 vamos a reunirnos con ellos. Vamos a hacer una jornada de oración que se va a hacer una jornada mensual. No sé si quieras tú, es que mi internet está como fallando, si quieres les informas bien Sí, señora. lo Claro que del sí. domingo 27, por favor. Aunque te escuchamos bien, pero bueno, el domingo 27 de febrero, o sea, en 15 días, en 8 días de este domingo en 8, vamos a tener el encuentro de este mes. Va a ser una jornada de adoración, pero vamos a estar, yo creo que casi que todo el día. Estamos definiendo el lugar, pero es entre Cali o Palmira, entonces ahí les confirmamos bien la hora, donde nos encontramos y cómo va a ser la dinámica de ese día, ¿listo? La idea es que almorcemos juntos con los chicos, que compartamos, y miramos a ver si de repente, no sé, alcanzamos a llegar hasta para el desayuno. Pero ahí miramos entonces cómo nos acomodamos. Simplemente programen ese día 27 con los chicos para que estén. ¿Listo? Que estén los chicos. Nos vemos entonces el próximo mes y el 27 nos vemos con los chicos. Un abrazo grande para todos, que tengan una linda noche. Gracias, Bendiciones, bendiciones. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias.